Feliz sábado para todos. Que el Señor en su gracia pueda bendecirnos en esta hora. Y quisiera en esta mañana podamos compartir un poco de la palabra de Dios. Y vamos a analizar un poco los hechos y acontecimientos finales que se están desarrollando hoy en nuestro mundo y que nos anuncian la cercanía de la venida del Señor. Que es conocido en el mundo de la teología como lo que es la escatología. La escatología que tiene que ver con esos últimos acontecimientos finales. Y es importante que nosotros podamos analizar cada uno de estos acontecimientos proféticos finales, porque es fundamental el que podamos reconocer la solemnidad del tiempo en que vivimos al ver las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Y en nuestros días, hermanos queridos, están ocurriendo hechos que deben despertar nuestra atención a fin de que conozcamos el tiempo en que vivimos. Y sepamos con claridad la posición que debemos tomar en el desarrollo de cada uno de los eventos acá predichos en la palabra de Dios. Por eso es necesario que como creyentes nosotros podamos entender dónde nos encontramos hoy en la historia profética. Desde el año 1844 creemos sin duda que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo y se han venido desarrollando una serie de acontecimientos. En el 14 la Primera Guerra Mundial, guerras, rumores de guerras, nación contra nación. Luego viene la Segunda Guerra Mundial. En el mundo social han habido epidemias, han habido enfermedades. En el mundo físico están sucediendo terremotos y un sinnúmero de cosas que nos están diciendo: terremotos, guerras, sequías, epidemias, enfermedades, promiscuidad, inundaciones, muertes, falsas doctrinas. Todo esto nos dice, oímos los pasos de un Dios que se acerca, que la venida del Señor está muy cerca. Y cuando vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, el Señor predijo cada una de estas cosas en estos últimos días. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Y hoy en la actualidad vemos en el mundo político que hay guerras, hay rumores de guerra, hay infructuosos esfuerzos por la paz, la concentración de las riquezas y el poder en manos de unos pocos, muchos ricos y mucha gente pobre. Y la gente está cada vez queriendo hacerse más rico, el que tiene más quiere tener, y todo esto está trayendo un caos social. El egoísmo está cada vez imperando en el corazón del ser humano. Cada vez somos más egoístas. Cada vez queremos tener más para nosotros y no nos estamos desprendiendo para dar realmente a los que están necesitando. Y hay una unión de las clases más pobres en gremios para organizar la defensa de sus intereses y derechos, y por eso estamos viendo cada vez en nuestra sociedad que hay más violencia. ¿Ok? Vemos más huelgas, más sindicatos, más confederaciones que están trayendo una calamidad. Miren cómo está Chile, miren cómo está Bolivia. Empezó por un sistema, una cuestión política, y ahora se ha desenfrenado en toda la América, en todos los países, la organización de los distintos sindicatos para reclamar sus intereses. Y todo esto está trayendo una serie de acontecimientos que están desencadenando acontecimientos proféticos que nos dicen que oímos los pasos de un Dios que se acerca. Hay una decadencia moral, hay descomposición de la familia, y todo esto nos está diciendo que Jesús viene pronto. En el mundo físico, hermanos, estamos viendo terremotos, inundaciones, incendios, huracanes, tormentas por el aire, tierra y mar que causan pobreza y aflicción y muerte. También vemos epidemias, peste, hambre, desastres en los medios de comunicación masiva. También estamos viendo eso. Y estos desastres aumentarán en intensidad y al final los hijos de Dios serán culpados como los causantes de tan terribles problemas. Todo esto lo estamos viendo hoy, en la actualidad. Cada día estamos viendo cada una de estas cosas. En el mundo religioso también hay ciertas señales que muestran la activa obra de Satanás. ¿Por qué? Porque hay incredulidad, hay falsa piedad entre los líderes religiosos. ¿Cuánta gente se hace pasar por cristiana y sencillamente no lo es? Y muchas veces vemos con alarma esto. Pero es que está predicho. Eso está profetizado.
Que veamos que en las congregaciones se está levantando incredulidad, falsa piedad entre los líderes religiosos, cuya influencia induce a los hombres a una demora presuntuosa y negligente. Parece que faltaron muchos años para que el Señor aparezca. Y entonces nos quedamos dormidos, nos quedamos tibios y las iglesias cada vez están más dormidas. La gente lo que quiere es paz y prosperidad. La gente está centrada en esperar que el pastor vaya y ore por ellos. ¿Para qué? Para tener abundancia. Y venga para que ore por mi negocio. Y venga para que haga y me bendiga porque yo quiero tener abundancia. Pareciera que el ser humano todavía tiene su esperanza concentrada en que en este mundo está la solución. Y ese es nuestro pensar muchas veces. ¿Quién quiere estar en este mundo? Si somos peregrinos y advenedizos, ¿cuál entonces debe ser nuestro pensar? Nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que está donde está en los cielos. Entonces deberíamos concentrarnos en pensar que la venida del Señor está cerca. Y que si la venida del Señor está cerca, nosotros deberíamos consagrar nuestras vidas al Señor. Y aún muchos de nuestros recursos tendríamos que ponerlos al servicio de la obra del Señor. La obra del Señor muchas veces languidece. Y dentro de estos sucesos próximos, hermanos, estamos viendo una serie de acontecimientos que esperamos que se desarrollen próximamente. Hoy por hoy, sencillamente estamos viendo un empeño ecuménico en nuestra sociedad que nos dice que Jesús está pronto por volver. Y fíjense qué interesante, porque dentro de esos acontecimientos vemos lo siguiente. Hay un empeño dominical. Desde el 2001 en adelante se ha venido desarrollando un empeño dominical, el espiritismo, la nueva era, las cartas, el horóscopo, todo esto ha empezado a tomar un auge tremendo que nos está diciendo que Jesús está pronto por volver. Y hay ciertos sucesos próximos. Quiero leer el conflicto de los siglos y quiero centrarme más en el mundo religioso, porque dice la inspiración que hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de la verdad del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. Para muchas personas nosotros somos meros alarmistas. Para muchas personas lo que predicamos no va a suceder. Pero hermanos queridos, desde hace muchos años venimos haciendo un seguimiento a estos acontecimientos y lo que el Señor predijo a través de su sierva se está cumpliendo grandemente. Es triste pensar que todavía hoy hay adventistas que no crean en el don profético. Es triste pensar eso. Que usted llegue a hogares y gente todavía que dice tener tantos años siendo adventista no crean en el don profético. Hermanos, si hay algo que no tenemos que tener la menor duda, es que Dios utilizó una sierva de que las iglesias y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Se ha declarado sanamente que ese país no podrá jamás dejar de ser lo que ha sido, el defensor de la libertad religiosa. Eso es lo que cree la gente. Conversaba con un profesor universitario, y me decía, es imposible que Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, vaya a perseguir a los cristianos. Cuando fue ese país quien abrió las puertas para que cesase la persecución de la gente que venía del viejo mundo. Pero hermanos, lo que está escrito en la palabra, lo que está escrito en el espíritu de profecía ha de cumplirse. Y hoy estamos viendo cómo esa nación ha empezado a cambiar. Y ha empezado a legislar en materia religiosa, cosa que no había sucedido. Y eso nos está diciendo que Jesús está pronto por volver. Y quiero ver algunas cosas que han estado sucediendo, porque en esos sucesos religiosos cuyo advenimiento será por obra de Satanás, hermanos, la unión del protestantismo basado en puntos comunes de doctrina, también conocido hoy como el empeño ecuménico, están cada vez más unidos.
católicos, evangélicos, ortodoxos, todos unidos en puntos comunes de doctrina. Y fíjense que dice el conflicto de los siglos en la página 497. Desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento en favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Para asegurar tal unión, deben necesariamente evitarse todas discusiones de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Esto lo dijo la sierva del Señor. ¿Y usted sabe qué es lo que está promoviendo el sistema papal? El sistema papal está promoviendo el empeño ecuménico, la unión entre todas las religiones. ¿Y saben qué es lo que han dicho? Exactamente estas palabras escritas ya hace más de 150 años. Y dicen, no, aquí vamos a unirnos en puntos comunes de doctrina y no vamos a pelear. En los puntos que diferamos, no peleemos. Vamos a unirnos primero en estos puntos comunes. Eso se va desarrollando, hermanos. Queramos creerlo o no creerlo, queramos aceptarlo o no aceptarlo, eso viene, hermanos. Eso viene. Inevitablemente, fíjense ustedes cómo este Papa, el 3 de mayo del año 2014, llama a la unidad de los cristianos protestantes. Lo está llamando. Lo está llamando. Y cuando este predicador, Tony Palmer, hoy muerto, y Copeland, uno de los predicadores más famosos de los Estados Unidos, fueron hasta el Vaticano, tuvieron conversaciones con este Papa actual. Y no solamente ello, por una videollamada el Papa a todos los seguidores de este pastor les dice que es necesario que puedan unirse las congregaciones. Y esta semana conversaba con un líder, me dijo que era pastor de acá de este departamento. Y cuando conversamos un poco sobre el sistema papal, él me dijo, es imposible que eso ocurra. Claro que tiene que haber la unidad, este Papa es muy bueno, todo lo que está haciéndose es maravilloso, y el mundo evangélico lo está viendo como muy bueno, todo lo que está pasando. Ahora, ¿cómo lo estamos viendo nosotros como adventistas? Porque lo triste es que hay muchos adventistas que están creyendo que esta unidad es muy productiva. Miren, otra del 10 de mayo del 2015. Papa Francisco ora por la unidad con 100 pastores evangélicos en el Vaticano. Estoy hablando del 10 de mayo del 2015, no quiero hablar de lo que sucedió ahora en septiembre de este año. Acá está con uno de los patriarcas, el líder de la iglesia patriarcal. ¿Cuándo se había visto esto en años atrás? No había sucedido nunca. Y eso ahora está sucediendo. Lo que años atrás parecía que éramos alarmistas, hoy, hermanos, es un acontecimiento que se está desarrollando frente a nuestros ojos. Y todo esto nos está diciendo que lo que hemos creído por tantos años es verdad. Triste por aquellos que no creen en el don profético. Triste por aquellos que no quieren aceptar la verdad tal cual como está en la Biblia. El ser humano quiere una parte nada más. Pero el ser humano no quiere completamente entregarse al Señor. Y el Señor no quiere una parte, quiere todo. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y hermanos, si no hacemos una entrega completa, nos vamos a quedar. Es una entrega sin reservas. Y fíjense que dicen que el movimiento de reforma son demasiado fanáticos. Yo diría Elena Guay entonces era fanática. El Señor Jesús era fanático, porque el Señor pide todo o nada. Todos los escritores bíblicos entonces eran fanáticos, porque el Señor pide una entrega sin reservas. Y miren lo que dice la página 498 del conflicto de los siglos. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas,
entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrán por sí sola. Hermanos queridos, yo quiero mencionar esto porque el protestantismo unido influirá para que las autoridades civiles de los Estados Unidos impongan el domingo como día de reposo, y lo que lograrán con éxito este acto entronizará la imagen de la bestia. Hermanos, estamos viendo esto ya aquí a la vuelta de la esquina, aquí mismo a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque el sistema norteamericano está trabajando uniéndose las iglesias principales de los Estados Unidos en puntos comunes de doctrina. Miren, esto que pasó acá, la mayoría de estos son pastores norteamericanos que fueron al Vaticano. Y cuando el Papa vino a los Estados Unidos y fue invitado al Congreso de los Estados Unidos, estamos viendo entonces que se ha ido cumpliendo lo que el Señor estipuló en su palabra. Puntos comunes de doctrina, y están influyendo sobre el Estado para que imponga decretos. Eso estamos viéndolo desarrollarse. Y fíjense que dice en la misma página que a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Hay gente sincera. Usted se preocupa y yo me preocupo por el decaimiento que está sucediendo en la mayoría de las congregaciones. Pero allí hay almas sinceras. Y entonces allí viene el llamado del Señor para esas almas: salí de ella, pueblo mío. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. Y dice, y el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Pero el Espíritu de Dios nunca va a ser derramado sobre alguien que no haya hecho una entrega completa al Señor. Muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Hermanos, este es un acontecimiento que yo pienso que el Señor está trabajando, el Señor está moviendo los corazones y está llamando al ser humano a tomar decisiones. En muchos campamentos cristianos hay almas sinceras que el Señor las está sacando, que el Señor quiere sacarlas para que puedan realmente prepararse para la venida del Señor. Y eso lo está haciendo el Señor. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Qué quiere el diablo? El diablo no quiere que tú avances. El diablo no quiere que yo avance. El diablo no quiere que esas almas que están en esas congregaciones salgan de esas congregaciones para glorificar el nombre del Señor. Pero dice, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitar introduciendo una falsa imitación. ¿Qué va a hacer el enemigo? El enemigo es un imitador. Y él va a hacer una falsa imitación, va a hacer falsos revivamientos, va a hacer falsas reformas, va a hacer falsos milagros. ¿Para qué? Para que la gente siga entonces allí en esas congregaciones creyendo que la cosa va a mejorar. ¿Y qué va a pasar? Dice, hará parecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que puedan colocar bajo su poder seductor. Y allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Hermanos, si nosotros no le pedimos al Señor discernimiento espiritual, si no fortalecemos nuestra fe con las verdades de la Biblia, hermanos, vamos a ser engañados. Porque ¿sabes qué va a hacer el enemigo? Va a ser un falso revelamiento. Y va a ser como que la bendición de Dios está obrando maravillosamente. Y si no le pedimos al Señor discernimiento espiritual para saber cuándo es Dios que está hablando y cuándo es el enemigo, vamos a ser entrampados. El Señor dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen.
Tenemos que aprender a conocer la voz del pastor Jesús, el pastor de los pastores. Si no aprendemos a conocer la voz de Jesús hablando a través de su palabra, a través de su sierva, hermano, vamos a ser engañados. Vamos a ser engañados. Porque el enemigo está trabajando. Y falsos revivamientos. Y la gente cree que porque la gente cae en el piso, porque la gente hace esto o aquello, cree que por eso entonces está Dios allí. No se manifiesta el Señor de esa manera. El Señor siempre se manifestó de manera apacible. Otra cosa importante es que el catolicismo unido con el protestantismo, a fin de avanzar en su obra de exaltar el domingo, realizarán hechos terribles contra los hijos de Dios. Eso viene. Un episodio que se está, como decimos en criollo, se está tramando, se está preparando. Y miren lo que dice la página 630 y la 637 del conflicto. Si deseas saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Solo un novato en el catolicismo puede decir que la iglesia no hizo eso. La iglesia persiguió, la iglesia mató, la iglesia dio ultraje a tantos cristianos. Son más de 150 millones de cristianos muertos en un periodo de 1260 años. ¿Y sabe qué dice el catolicismo? Que si la iglesia tiene que volver a emplear la fuerza, lo va a hacer. Y por eso la inspiración dice, si usted desea saber cómo los papistas, unidos con los evangélicos, procederán, bueno, revisemos la historia. Y vayamos a la historia. Lea el libro Conflicto de los Siglos. Y usted se va a dar cuenta qué hicieron. No es fácil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? Hermanos, muerte le dieron, fueron quemados en la hoguera, fueron llevados al patíbulo, fueron muertos en los calabozos. Instrumentos de tortura fueron colocados contra los hijos de Dios. El Coliseo. Colocados en el Coliseo romano también. Tantas cosas. ¿Y qué dice? Apocalipsis 16:13 dice que se realizará una triple unión entre el catolicismo, el protestantismo y el espiritismo moderno. Esa unión está cada vez más marcante. Y aquí vemos los líderes protestantes que visitaron al Papa en la sede del Vaticano en el año 2014. Cómo la historia se va desarrollando. Y esto, estoy leyendo el Conflicto de los Siglos en la página 645, y eso lo dijo la sierva hace muchos años antes. ¿Cómo no creer en el don profético? Si el don profético se está cumpliendo tal como lo predijo el Señor. Verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. El domingo viene, hermanos queridos. Viene una ley dominical donde van a oprimir al pueblo de Dios. Y si no obedecemos, seremos hombres y mujeres marcados. También habrá señales sobrenaturales para anunciar el inminente fin. Y dice Maranata en la página 208, a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, habrá una demostración cada vez mayor del poder pagano. Deidades paganas manifestarán su notable poder y se exhibirán a sí mismas ante las ciudades del mundo. Y esta delineación ha comenzado a cumplirse. Yo no sé si ustedes escucharon, pero esas deidades paganas cada vez se están manifestando más. Y por allá apareció una que empezó a llorar. Y gente de todo el mundo llegaba para verlos. Y por allá un árbol que estaba yo no sé qué llorando tal cosa. Y vemos cada manifestación y gente creyendo que eso es así. No solo en el mundo católico, en el mundo protestante. Usted ve los movimientos que hacen. Tanta gente, vino uno que hace milagros y hace maravillas. Y la gente va y oran por ellos. Y fueron declarados sanos.
Y resulta que a la semana siguiente usted los ve otra vez con los mismos dolores. ¿Y cómo fue que fueron sanos entonces? Y otra vez sanos y vuelven y oran por ellos. No es así como Dios se manifiesta. Los falsos convertidos se apartarán de la fe para engrosar las filas de la oposición, y esto producirá entonces un zarandeo, hermano. Dios está tocando los corazones. Y si sentimos que Dios está tocando y nos está llamando, hermanos, no podemos rehusar el llamado del Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. En ausencia de la persecución se han introducido en nuestras filas algunos que tienen una firmeza aparente y cuyo cristianismo parece incuestionable, pero se apartarán de nosotros si surgiera la persecución. Hay gente que dice ser cristiano, que dice ser adventista, pero cuando venga la persecución dice, se van a ir, van a marcar la milla. En la crisis prestarán atención a razonamientos aparentemente plausibles que han influido en sus mentes. No, pero es que Dios entiende. Y empezamos a cuestionar a Dios y nos quedamos allí donde estamos. Y cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada con una prueba terrible. Eso viene, hermanos, porque está allí. Y si Dios lo dijo, así va a suceder. Y esto no debe darnos miedo. Esto debe impulsarnos a prepararnos para la venida del Señor, para estar listos para ese encuentro glorioso cuando el Señor aparezca. En lugar de ser fortalecidos cuando son puestos en dificultades, muchos demostrarán que no son sarmientos, ramas de la vid verdadera. Hermanos, los momentos difíciles deben prepararnos para ese acontecimiento maravilloso que es la venida del Señor. Jesús está por volver. Vienen próximos sucesos religiosos en los que Dios obrará a fin de oponerse a la obra del engaño de Satanás. Y fíjense que dice la sierva en primeros escritos: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo del testigo fiel que dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Dentro del mismo campamento del pueblo de Dios se levantarán muchos en contra de los que estén predicando la verdad. En el pueblo adventista, muchos se levantarán en contra de aquellos verdaderos creyentes que estén dándole a la trompeta un sonido certero. Y entonces dice: vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias, y el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima, cuando no se lo menospreció por completo. Este testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. No toda la iglesia se va a renovar, hermanos. No todos van a aceptar el mensaje. No todos van a fortalecer su espíritu con las verdades de la Biblia. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Los pocos de Israel. No todos van a aceptar las verdades. Por eso vemos que están sucediendo cosas que no van acorde con lo que el Señor quiere de nosotros. La promesa del Señor es que para estos últimos días, en el derramamiento pleno del Espíritu Santo, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial, y miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán, y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Y dice: Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Hermanos, finalmente la humanidad va a quedar dividida en dos grandes grupos: los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Dos grupos. Satanás va a hacer sus falsos milagros, va a tener su falso día, y Dios va a tener también lo que él estipuló. Ahora, la gran pregunta que tenemos que hacernos es: ¿de qué parte vamos a estar nosotros?
El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado el amor de Dios y de su palabra. Y muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Dios quiere y está preparando a un pueblo. Ahora el Señor nos está invitando, hermanos. Viene el tiempo cuando habrá tantas personas convertidas en un día como lo hubo después del Pentecostés. Después que los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Y esperamos ese momento. Miles de voces proclamarán el mensaje por distintos lugares. Dios puede usarnos a nosotros, hermanos, porque cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Y el pueblo de Dios habrá cumplido su obra y habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la hora de la prueba que le espera. Viene una prueba final, vienen momentos duros, pero solo el Espíritu de Dios ha de fortalecernos. Y por eso tenemos que entonces consagrar nuestras vidas completamente al Señor. Hermanos, el tiempo es corto y el Señor nos está invitando a que podamos permanecer firmes. La prueba vendrá seguramente. Y dijo ella, hace 36 años me fue mostrado que lo que está sucediendo ahora sucedería. Que la observancia de una institución del papado sería impuesta al pueblo por una ley dominical, mientras que el día de reposo santificado por Jehová sería pisoteado. Ahora, hermanos, ¿a qué nos invita el Señor? Permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. ¿Cuál será nuestra prueba? Hermanos, permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Dice, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación entera estará de parte del gran caudillo rebelde. Dios nos ayude, hermanos, para poder estar en pie en ese momento, para poder realmente estar de parte de la verdad y la justicia. Cuando la mayoría nos abandone, usted ve que la mayoría, aún a veces hasta nuestros propios familiares, no quieren nada con las cosas del Señor. Cuando usted incansablemente pasa por una y otra prueba, orándole y clamándole al Señor para que se vuelvan al Señor, y no quieren nada, usted y yo debemos permanecer en pie. Cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Los campeones para estos últimos días van a ser pocos. Esta será nuestra prueba. Pero debemos permanecer en pie en defensa de la verdad y la justicia, hermanos queridos. Y en este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás. Si los demás están fríos, usted tenga calor en el Señor. Busque santificarse en el Señor. Deje de lado las cosas que usted siente que lo están alejando del Señor. Si hay un vicio que todavía usted tiene y que está luchando, clámele al Señor, vuélvase al Señor con todo su corazón, que el Señor va a ser fiel en ayudarlo. Pero no deje que el enemigo le robe la paz. No deje que el enemigo le robe la salvación. El tiempo es corto y el tiempo se está yendo rápidamente a la eternidad. No retengamos lo que a Dios le pertenece. ¿Y saben qué le pertenece a Dios? A veces pensamos que a Dios le pertenecen nada más los diezmos y las ofrendas. Eso tenemos que devolverlo al Señor. Pero es nuestras vidas las que le pertenecen al Señor. Porque somos comprados por precio y le pertenecemos al Señor doblemente. Somos comprados por precio y le pertenecemos al Señor por creación y le pertenecemos por redención. Por eso el apóstol dice, no sois vuestros. Y dice la sierva, no sois vuestros. Dios nos ayude, hermanos queridos, para que podamos entregar nuestros corazones manchados al Señor y podamos estar en pie para ese momento glorioso cuando Él venga por segunda vez. Vienen días no fáciles y el Señor nos invita a velar, conocer el tiempo, porque está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Dios nos bendiga. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.